Muy buenas tardes a todos los profesionales que participan de este espacio de formación a través de los webinarios que desarrollamos cada miércoles en el instituto y que se han convertido en una herramienta realmente importante para los profesionales porque nos permite traducir conocimientos en una mejor atención de los pacientes. Nuestros invitados son especialistas de mucha trayectoria profesional que comparten conocimientos para mejorar la calidad de atención de la población salvadoreña. La conferencia de esta tarde es el Falla ovárica precoz. Será impartida por la doctora Claudia Colato, médica endocrinóloga, internista del Hospital Nacional de la Mujer, doctora María Isabel Rodríguez. La doctora Colato nos hablará de falla ovárica prematura o precoz que afecta a las mujeres antes de los 40 años, de insuficiencia ovárica prematura y de disfunción ovárica primaria, las causas, su epidemiología y los mecanismos asociados. Sin duda, estos y otros detalles los vamos a conocer de primera mano de la doctora Colato, quien tiene una experiencia profesional desde el 2014 hasta la fecha como médico de staff, endocrinóloga e internista del Hospital de Referencia Nacional para la Atención de la Mujer Salvadoreña. La experiencia laboral de la doctora es también a nivel internacional y ha realizado su rotación en endocrinología pediátrica del Hospital Winthrop de Nueva York, Estados Unidos. Se ha instruido en congresos internacionales como la Scientific Session de American Diabetes y en otros temas a nivel del país en congresos nacionales de endocrinología, diabetes y nutrición. Ha representado a El Salvador en el Congreso Mundial de Diabetes de Melbourne en 2013 en Australia. Sin duda, una profesional con mucha experiencia, como todos nuestros invitados. Les invito a prestar atención a toda su conferencia, ya que nos va a impartir una experiencia importante. Les solicito mantener tanto micrófonos como salidas de video cerradas para mantener la atención en la doctora Colato. Y si tienen preguntas, por favor, inscribirlas en el chat como siempre lo hacemos. Reitero mis agradecimientos a la doctora Colato por aceptar nuestra invitación y les cedo micrófonos y videos. Doctora, queda con la audiencia. Muchas gracias. Bueno, tengan todos buenas tardes. Para mí es un gusto poder colaborar un poquito con la ardua labor del instituto en cuanto a la educación. Vamos a hablar de un tema apasionante, vamos a decirlo, intrincado, difícil, muy polémico, que es bastante de consulta diaria, tanto en los hospitales, en las clínicas, como en lo privado. Vamos a ir de lo general a lo específico. Voy a tratar de hacer la ponencia con la mascarilla. Si en algún momento me canso, me la voy a quitar, pero vamos a empezar así. Cualquier pregunta al final y espero que cualquier otro detalle, si hay algo que aportar también, no solo las preguntas, también es bienvenido. Todos aprendemos juntos. Falla ovárica precoz es como se le conoce comúnmente o más frecuentemente. La siguiente, por favor. También es conocida como insuficiencia ovárica prematura o como disfunción ovárica primaria prematura. Cualquiera de los tres términos son correctos. Y no estamos hablando de ninguna cosa, vamos a decir, complicada, sino básicamente del déficit hormonal sexual ovárico, disminución de reserva ovárica, reducción de la función ovárica y menopausia temprana. Que esta conste, no es definitiva en todos los casos. Falla ovárica prematura no significa menopausia adelantada, como muchas veces se puede creer. Depende mucho, y ahorita lo van a ver ustedes, de la causa subyacente, de la etiología, la genética, el momento del diagnóstico y el tratamiento que se le dé adecuadamente. Siguiente.
La condición para llamarse insuficiencia ovárica precoz o prematura debe de ser en una mujer menor de 40 años. Lo característico es que tenemos folículos ováricos que están depletados completamente, hay un cese de la función normal de los órganos reproductivos y endocrinos, todo el eje, desde el hipotálamo hasta el ovario, que se caracteriza muchas veces, y se vamos dando cuenta, por situaciones de hipoestrogenismo, donde hay falla en el embarazo, donde hay infertilidad, donde hay irregularidad menstrual, y muchas pacientes consultan porque tenemos síntomas similares a la menopausia, que son indistintos de la menopausia, como son sofocos, sudoración nocturna, insomnio. Esto a la larga produce alto riesgo de daños a nivel de la densidad ósea, como fragilidad ósea, osteoporosis, osteopenia, condiciones cardiovasculares y también de origen neurocognitivo. Siguiente. Epidemiológicamente vamos a hablar un poquito de cuál es la prevalencia y la incidencia de esta enfermedad. Se considera, en el 2021 se hizo una revisión de varios estudios, que la prevalencia oscila entre 0.3 y 1% de la población en general, de mujeres en ese rango. Pero se puede diferenciar en porcentaje esta prevalencia si esta amenorrea es primaria, entre el 10 y el 28%, y si la amenorrea se presenta de forma secundaria, o sea, después de haber tenido aunque sea una regla, 4 al 8%. Entonces, la prevalencia varía. Ustedes se fijan, dentro de ese 1%, esta es la prevalencia más común, y dentro de la misma prevalencia hay diferentes porcentajes de acuerdo a la edad de diagnóstico. De las mujeres menores de 40 años se considera que 1 de cada 100 va a tener insuficiencia ovárica precoz. En mujeres entre 18 y 25 años vamos a tener 1 de cada 10,000. Mujeres de 30 años vamos a tener 1 por cada 1,000. Y mujeres de 35 años vamos a tener 1 por cada 250 mujeres. El embarazo espontáneo es probable o es posible en algunos de estos pacientes hasta en un 5 o 10%. Y aquí es donde nosotros repetimos que la insuficiencia ovárica prematura es muy complejo el diagnóstico, y algunas no podríamos totalmente ponerlas como infértiles, y algunas cursan con una infertilidad intermitente. La incidencia depende también no solo de la edad, sino de la etnia. La siguiente, por favor. Se ha visto que podemos tener mayor incidencia en pacientes hispanas y afroamericanas. Siguiente diapositiva, por favor. Hispanas y afroamericanas hasta 1.4%, caucásicas 1%, y las asiáticas son las que menos problema dan en este punto. Las chinas con 0.5% y las japonesas con 0.1%. Siguiente, por favor. Empezando a entrar en materia, vamos a clasificar la disfunción ovulatoria, y esta se puede clasificar de acuerdo a los estrógenos circulantes. La insuficiencia ovárica prematura se considera un estado hipoestrogénico hipergonadotropo, y esta puede ser causada por una serie de situaciones que son verdaderamente muy variables: edad, herencia, genética, iatrogenia, cirugía, radioterapia, quimioterapia o enfermedades inmunes, como lo veremos más adelante. Pero lo importante es saber diferenciar en qué momento y en qué clasificación vamos a empezar a buscar una insuficiencia ovárica. Siguiente, por favor. En la falla ovárica prematura vamos a tener básicamente 2 mecanismos, y que eso nos van a delimitar la gran mayoría de las fallas ováricas. El agotamiento folicular, que se da más tempranamente en la vida y que puede ser por una dotación insuficiente de folículos, eso ya viene de nacimiento y se considera una disgenesia gonadal completamente y pura. Esto ya es de nacimiento, y estos pueden ser los síndromes de Turner puros, ¿verdad? Que son completos, o
El mismo agotamiento folicular puede darse un poco más adelante en la vida como destrucción, como una forma de destrucción acelerada de los ovocitos, donde también incluyen las alteraciones cromosómicas numéricas y estructurales, pero aquí ya podemos hablar de mosaicismos, de síndrome de Turner, de lesiones del cromosoma X específicas, enfermedades del metabolismo como galactosemias, enfermedades propias secundarias a tratamientos, radioterapias, quimioterapias, cirugías, alteraciones inmunológicas, y la gran clasificación que solo esconde lo que nosotros no sabemos, que es la idiopática y que de hecho es la más frecuente. Esto es una falla ovárica por agotamiento folicular temprano y estas nos van a dar por lo regular menarquias, nos van a dar menorreas primarias. Mientras que la alteración del mecanismo de maduración folicular, estamos hablando un poco más adelante, van a ser más características de amenorreas secundarias. Y en este punto estamos hablando de que la maduración está dañada, que hay una alteración específica a nivel de la maduración o de la foliculogénesis, que es la que nos va a estar alterando. ¿Cuáles serían las causas de esta alteración? Alteraciones inmunológicas, déficit de enzimas, que ya las vamos a ver, anomalías de las gonadotropinas o el síndrome de ovario resistente. Me voy a ir quitando ya esto. Siguiente, por favor. Entre las causas vamos a considerar muy importante una serie de opciones. Vamos a tener desde la genética, que la genética es bien importante que la manejemos porque es la más difícil en nuestro medio de corroborar, pero sí, si nos entrenamos muy bien podemos tener bastante tino al acertar en un diagnóstico simplemente por los fenotipos. En estas causas de una insuficiencia ovárica precoz, que en este caso serían más que todo aquellas digenesias gonadales puras, vamos a hablar de la conocida y la más frecuente, síndrome de Turner, trisomías 13 y 18, como es Pato y Edwards, incluso alteraciones metabólicas, como habíamos dicho, la galactosemia y la hemocromatosis, también el síndrome de X frágil. En las causas autoinmunes, que son bastantes, vamos a hablar de las poliendocrinopatías, ya vamos a mencionar cuáles. La iatrógena incluye una serie de situaciones ambientales, cirugías, irradiación, quimioterapia, radioterapia, el uso del tabaco, el tabaquismo, químicos, contacto con químicos, pesticidas, y aquí podemos hablar de una serie de disruptores neuroendocrinos, de disruptores endocrinos que nos espantaríamos de saber qué tan comunes y qué tanto están en medio de nosotros, en los productos de limpieza, en los productos de belleza, etcétera, etcétera. Infecciosas como la parotiditis, la tuberculosis, enfermedades propias de la colágena como el lupus, anemia perniciosa, diabetes tipo 1, anorexia nervosa o idiopática, que ahí pues estamos diciendo que son causas misceláneas, menopausia precoz verdadera, síndrome de resistencia ovárica. A la par les dejo una tabla casi con lo mismo, pero que se detalla un poco más la parte genética. Siguiente, por favor. En la parte autoinmune vamos a detenernos un poquito acá, que están asociados a falla ovárica prematura, incluye la disfunción tiroidea, tanto hiper o hipotiroidismo de tipo inmunológico y los síndromes poliglandulares autoinmunes que se consideran insuficiencias poliglandulares, tipo 1 y tipo 2 principalmente. El tipo 1, ahí les he dejado un pequeño esquema para que lo podamos tener en la memoria, porque son varias enfermedades que tienen una base inmune y que incluye varias glándulas endocrinas, como es el tipo 1, que incluye insuficiencia suprarrenal, hipoparatiroidismo crónico y la insuficiencia gonadal. Con 2 de estas ya tenemos la caracterización para decir síndrome pluriglandular autoinmune tipo 1 y la candidiasis mucocutánea, que es bastante común también. Estos pacientes, cuando están en tratamiento por las diferentes insuficiencias que tienen, por las diferentes patologías que tienen, es importantísimo buscarles cómo va la parte reproductiva, cómo va la parte de la fertilidad, cómo se comporta la parte ovárica. Es bien importante porque es parte del mismo síndrome. Y el poliglandular autoinmune tipo 2, donde encontramos enfermedad de Addison, hiper o hipotiroidismo, siempre inmunológico, y diabetes tipo 1 por lo regular, aunque también pueden tener otro tipo de enfermedades autoinmunes diferentes como la miastenia o la enfermedad celíaca. También
cursa con un tipo de hipogonadismo primario bien importante y que es tan específico que tenemos que diagnosticarlo y tratarlo como tratamos las otras endocrinopatías. Enfermedades tan comunes como la artritis reumatoidea, la púrpura trombocitopénica idiopática, la diabetes más que todo tipo 1, la anemia perniciosa, el vitiligo, la insuficiencia suprarrenal, lupus eritematosa, todas estas enfermedades se consideran que son autoinmunes y que tienen dentro de sus posibilidades algún tipo de riesgo de desarrollar una insuficiencia ovárica prematura, se asocian directamente. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poquito en este tema de las causas, cuando nosotros ya hablamos en la práctica. Este estudio, que es parte de un artículo venezolano, donde en este hospital hicieron una casuística de los casos que le llegaban de insuficiencia ovárica prematura y quisieron tratar de decir, aunque sea numéricamente, las causas que les llegaban en un periodo de tiempo. De todos los casos, si ustedes se fijan, para que podamos ver las clasificaciones en la práctica, porque una cosa como el libro lo dice, la teoría lo dice, que es bien bonito, pero no siempre se tienen las herramientas en los países para poder hacer estas casuísticas. Acá pues pareciera que tienen bastante acceso, que es Londres, en el Reino Unido, acceso a bastante estudio genético. Y aún así, ustedes pueden ver que 245 de los casos que les llegaron, ellos los siguen clasificando como idiopáticas y sigue siendo el 90% de las causas de insuficiencia ovárica prematura, la idiopática. Vamos a seguir viendo 162 casos de ese 100% correspondían al síndrome de Turner. Y en nuestro país también, aunque no tenemos casuísticas, es bastante frecuente y común verlo y a ustedes les puede llegar pacientes antes de la menarquia, porque obviamente la gran mayoría no menstruan, algunas que puedan ser mosaicos, pueden tener alguna menarquia y no ser una menorrea primaria completa, pero cada vez que nosotros veamos una chica o un adolescente que nos llegue, la mamá que empezó a ver que llegó a 16 años, que no mira regla, que no tiene características sexuales secundarias, toda esa paciente debe de ser causa de una investigación más profunda y altamente sospechosa de una alteración, como habíamos dicho, disgenesias gonadales tempranas o por agotamiento folicular. El síndrome de Turner en este país, 162 casos, en este estudio específicamente el síndrome poliglandular autoinmune tipo 2, 45, la falla ovárica precoz familiar 36, la galactosemia 24 pacientes, la permutación Fraxa, que es el X frágil, 7, el síndrome blefarofimosis tosis epicanto inverso, que son pacientes que tienen alteración del párpado y del ovario, 3%, puntos de ruptura específicos de lesiones de cromosoma X3, síndrome poliglandular autoinmune tipo 1, solo 2, y un síndrome de Perrault, que también es una alteración específica de disgenesia gonadal, solo un caso. Nosotros podemos ver acá cómo la casuística es de variable y así es de reto hacer el diagnóstico más específico de la etiología. Siguiente, por favor. Hablando un poquito más del cromosoma X, porque aquí es donde nos vamos a detener un poquito. El cromosoma X es uno de los dadores de los ovarios más bonitos y del desarrollo ovárico es el responsable. Entonces, depende el área que esté implicada o donde esté la lesión o el daño, es que nosotros vamos a tener un tipo de amenorrea u otro. Entonces, vamos a decir, y en general se considera que el brazo corto, en la parte de la región 11 del brazo corto del cromosoma X, es donde nosotros vamos a tener la parte crítica del desarrollo ovárico, la estructura ovárica. Pero la función, el mantenimiento del ovario va a estar compartido entre el brazo corto y el brazo largo. Se considera que la parte más crítica de la función ovárica en cuanto al mantenimiento de la normalidad se da partiendo de la región 13 hasta la 27 y nosotros consideramos, según los estudios analizados, que entre más proximal sea la de lesión que haya en cualquiera de estas regiones entre la 13 y la 27, vamos a tener alteraciones de amenorreas con más mal pronóstico. Específicamente cuando son muy tempranas o son muy proximales,
13, 21, vamos a tener amenorreas primarias completas y que son fallas ováricas primarias completas. Si nosotros ya tenemos de la 21 a la 27, siempre va a haber alguna alteración específica entre 30 y 40 años para falla ovárica precoz por amenorrea secundaria, cuando haya lesiones en esas regiones. Y cuando la lesión baja de la 27, ya en la parte distal del cromosoma, se considera que sí puede haber algún grado de insuficiencia ovárica, pero que ellas ovulan y que ellas pueden tener fertilidad. Entonces, se sabe incluso cuáles son las áreas críticas del mantenimiento de la función ovárica, cuál es el área crítica del desarrollo ovárico y dónde se sitúan todas las lesiones para poder ser consideradas causales genéticas de amenorreas. Siguiente, por favor. Todos estos genes se los traigo para que veamos que se ha estudiado en estos últimos 15, 20 años esta patología y se mira la cantidad de genes que se han estudiado, reconocido con sus niveles de transcripción, sus alteraciones, sus regulaciones y que aún así, teniendo todo el estudio que se ha avanzado, es bien poquito lo que sabemos en cuanto a la genética de este tópico específicamente. Siguiente, por favor. Vamos a ir entrando en materia, en la parte bonita del tema. ¿Cuáles son los mecanismos que nosotros vamos a reconocer como los responsables de instalarse una insuficiencia ovárica prematura? Todos hemos tenido contacto o estudiamos en nuestra pregrado la foliculogénesis normal, una belleza total del ovario. Entonces sabemos que en la foliculogénesis, que es la base de la reproducción, que es la base de la fertilidad, el objetivo es hacer un óvulo bueno, un óvulo fertilizable, un óvulo para un embarazo bonito. Entonces, ¿cuál es el problema con estas pacientes? ¿Dónde reside el error para que tengamos disminución de los folículos primordiales? Es uno de los primeros defectos que tiene la insuficiencia ovárica y vamos a hablar primero de los folículos primordiales, que son los folículos únicos que tienen sanas estas mujeres. Los folículos primordiales en ellas solo están disminuidos, pero la estructura está completa. ¿Qué pasa en el siguiente paso? Cuando pasamos de folículo primordial a primario, ahí empieza el defecto. ¿Y dónde se sitúa el defecto? En las células de la granulosa. Las células de la granulosa en el dibujo, en la imagen, es la celestita que ustedes miran como que fuera una corona en el folículo antral pequeño. Del folículo primario pasa al folículo antral pequeño. En las células de la granulosa se produce la hormona antimuleriana, que es la encargada de hacer el reclutamiento de los folículos que van a crecer para posteriormente pasar a la selección vía FSH, inhibiendo FSH, para que podamos ofrecer los mejores folículos preantrales que van a pasar a ser folículos antrales y óvulos, o vamos a decir, folículo preovulatorio, que tienen la capacidad de poder ser elegido como dominante. Uno de ellos va a ovular al final de ese ciclo. Entonces, ¿qué sucede? Eso es como lo normal. De folículo primordial a primario, de primario a preantral pequeño, de preantral a preantral mediano, ahí llega el efecto de la hormona antimuleriana, porque su trabajo, vamos a recordar, la hormona antimuleriana es una glicoproteína que se secreta de las células de la granulosa, del folículo principalmente preantral. En esta parte del reclutamiento y de la selección es que actúa la hormona antimuleriana, escogiendo los mejores para que ellos pasen a la segunda fase preovulatoria y que luego sea la ovulación. ¿Qué sucede entre el primario y el antral? El preantral, las células de la granulosa vienen despegadas, desprendidas. Se empieza a alterar la estructura del folículo preantral y no es capaz de pasar del pequeño al mediano y en sucesivo, y se produce algo que se llama atresia folicular. Todos van en atresia folicular y eso se llama atresia folicular acelerada. Ya llevamos dos mecanismos.
folículos primordiales estructuralmente sanos, pero disminuidos, y atresia folicular dado por la alteración que hay de las células de la granulosa que impiden el desarrollo correcto del folículo de preantral a antral y de antral a un folículo preovulatorio. Todo esto no marca más que la inhabilidad que tiene de reclutamiento, no solo el mismo folículo primordial, sino también la cantidad alterada que hay de hormona antimoleriana. Y ahí podemos ver dos imágenes muy bonitas para que podamos hacer correlación de este mecanismo que es el inicial. Sigamos la siguiente, por favor. Acá tenemos a más gran escala, vamos a ver un ciclo ovárico normal, donde nosotros vamos a tener toda la foliculogénesis perfecta. Un folículo primordial que luego se hace primario, luego pasa a un preantral pequeño, un preantral mediano, un preantral grande, hasta ser un folículo preovulatorio que está listo para ovular. Si hay ovulación, puede haber un embarazo. Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo degenera y queda solo el cuerpo albicans, que es la marquita que queda en el estroma. ¿Qué sucede del lado de las pacientes que ya tienen una alteración a nivel de las células de la granulosa? Que ese es el problema. Los folículos primordiales, volvemos y decimos, disminuidos, estructuralmente normales, pero disminuidos. Siguiente folículo, la siguiente fase, folículo preantral dañado completamente. Las células de la granulosa, como lo dice ahí la imagen, tiene desprendida, desde desprendida hasta completamente ausente las células de la granulosa, y eso impide que siga el desarrollo de un folículo preantral a antral y a un ovulatorio. ¿Qué hace? Todos los folículos vuelven atrésicos, eso se llama folículo atrésico acelerado o atresia folicular acelerada, que es una de las características principales. Dentro de las mismas células de la granulosa no se expresan los receptores ni de FSH ni de LH, y por lo mismo, tanto en TECA como en células de la granulosa no se expresan los receptores, y hay una alta resistencia a las gonadotropinas, al efecto de las gonadotropinas como tal, y eso es básicamente la parte medular de la función ovárica deteriorada. Pero hay algo más. Sigamos, por favor. A nivel histológico, se sabe que ya hay alteraciones propias y que esto nos marca por qué el ovario va degenerándose poco a poco. Ahí vamos a recordar lo normal, la corteza, la médula. Recordemos, la corteza es donde tenemos todos los folículos en sus diferentes grados de maduración. La médula es donde está todo el pedículo con los vasos sanguíneos. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente, se han hecho cortes de ovarios de insuficiencias ováricas prematuras y se ha visto no solo dos tipos, sino las alteraciones histológicas propias del ovario cuando tenemos una falla en la foliculogénesis. Vamos a tener que en el estroma es el que está dentro de la corteza que les acabo de enseñar, las células no están pegaditas, no están homogéneas, sino que en medio de ellas hay fibras de colágeno y fibroblastos activos. En la parte de la médula donde están los vasos sanguíneos, en medio de los vasos sanguíneos ustedes van a ver fibras colágenas también. Entre la corteza y la médula no hay una clara diferencia, como se puede ver en la imagen, que por color nosotros podemos diferenciar muy bien ambas áreas, no se diferencia. Y en medio de los folículos en la corteza hay también fibroblastos activos. Todo eso hace que el ovario no madure adecuadamente los folículos. Entonces, vamos a tener dos grandes tipos de probabilidades de ovarios en las mujeres que tienen insuficiencia ovárica prematura. Van a haber mujeres que tienen ovarios bien pequeñitos y que solamente tienen estroma y cuerpo albicans, que no tienen un solo folículo. Ellas son las que tienen peor pronóstico, y van a haber algún porcentaje de mujeres que tienen ovarios de tamaño normal y que dentro de ellas va a haber al menos una maduración parcial. Sin embargo, la mayoría de los folículos primordiales, al estar disminuidos, casi ninguno va a poder crecer adecuadamente, y con ello se hace que la maduración folicular sea parcial y no completa. Siguiente, por favor. Todo lo anteriormente vertido se oye bien bonito, pero la verdad es que todavía falta un montón de mecanismos de la insuficiencia ovárica que todavía están vagos y todavía están incompletos de explicar. Y quizás lo más importante, todavía no se tiene una claridad en cuanto a los procesos de regulación
y mantenimiento de la calidad y cantidad de los folículos ováricos, que al final es lo que nos determina el tiempo de fertilidad y la calidad de los embarazos. Entonces, o la posibilidad de los embarazos. Eso en cuanto a fertilidad, el pronóstico de esta paciente, máxime cuando son mucho más jóvenes, de llegar a tener las complicaciones propias de la insuficiencia ovárica, el hipoestrogenismo pasa factura cuando llega muy temprano, porque tiene más tiempo para poder desarrollar todas estas. Entonces, todavía es un tema que requiere bastante estudio y bastante dedicación de parte de buscar lo original, lo que origina el problema para encontrar la mejor abordaje. Siguiente, por favor. Entonces, ya entrando un poquito más en el diagnóstico, vamos a platicar un poco por acá. En el 2008, los consensos tanto estadounidenses como europeos de la Sociedad Europea de Reproducción y Embriología acuñaban el término insuficiencia ovárica prematura. Les gustaba más este término, los otros siguen siendo válidos, y ellos decían que para nosotros tener un diagnóstico acertado, tendríamos que tener diferentes criterios, y dentro de los criterios mencionaba, primero, que tener una mujer menor de 40 años para que sea como el primer requisito. Siguiente, niveles elevados de gonadotropinas hipofisiarias, específicamente FSH. Niveles bajos de estradiol, y en estos dos vamos a aclarar que se tienen que hacer 2 mediciones con 4 semanas de diferencia para poder decir que se tiene la insuficiencia ovárica. No es una única medición. Se considera el punto de corte del FSH hasta en este estudio del 2021 de 25. Todos los estudios de antes ustedes veían que el punto de corte era 40. Mayor de 40 ya se consideraba insuficiente, actualmente se considera que arriba de 25 es insuficiente. Niveles bajos de estradiol, abajo de 50, y que esto persista en el tiempo, ¿verdad? Para poder hacer el diagnóstico. Vamos a completar esta siguiente, por favor, esta diapositiva con esta siguiente. Hay otros estudios que abordan el diagnóstico haciendo varios estudios, estudio hormonal, estudio genético, estudio de reserva ovárica, estudio inmunológico y el estudio de imagen. En el estudio hormonal incluye los dos que ya mencionábamos, determinaciones en 2 ocasiones de FSH arriba de 25, estradiol sérico abajo de 50, recordemos que se mide entre el segundo y el tercer día del ciclo menstrual para poder ser evaluado. Estudios genéticos se mandan específicamente a mujeres menores de 35 años con historia que nosotros tengamos por clínica alguna sospecha de tener alguna alteración cromosómica, ¿verdad? La normalidad del cromosoma X, cariotipo, Turner o cualquier otra alteración en cromosomas. Estudio de reserva ovárica, conteo de folículos antrales, se considera que menos de 10 folículos antrales es diagnóstico altamente sospechoso de insuficiencia ovárica prematura. La hormona antimuleriana inferior a 1. Vamos a hablar un poquito de los rangos. Los rangos de la hormona antimuleriana vienen dados por edad y estos van degradándose, van bajando en la medida que van envejeciendo el ovario. Sin embargo, aún una mujer entre 40 y 45 puede tener valores máximos hasta de 2.99 nanogramos por ml. Entonces, tener ya uno con menos de 40 años, ya para nosotros es muy orientativo que estamos ante una insuficiencia ovárica y es un parámetro muy importante a la hora de ver reserva ovárica. La inhibina, punto de corte entre 40 y 45. Estudios inmunológicos cuando tengamos orientación diagnóstica, cuando pensemos en enfermedades tiroideas autoinmunes, anticuerpos antitiroideos, antiperoxidasa, antitiroglobulina, antiovario, antiadrenales. Nosotros vamos orientándolas de acuerdo a la enfermedad inmunológica que estemos investigando. Estudios de imagen como una ultratransvaginal que es obligatoria para poder ver todas las características propias y la densitometría ósea en toda mujer que sea causa de diagnóstico. Pase, por favor. Desde el punto de vista clínico, los hallazgos van a ser terriblemente variables. Es indistinto los síntomas que tienen las mujeres con una menopausia completa, una menopausia natural. Van a tener, y lastimosamente por eso van a consultar, porque tengan dificultad para concebir, porque después de un embarazo empezaron con irregularidad menstrual, o porque después de quitarse el anticonceptivo que tuvieran durante 5 años y quieren buscar un embarazo, pues
no sucede. Entonces van a haber diferentes escenarios donde ustedes pueden encontrar este tipo de pacientes y no todas van a llegar con la misma historia. Por regla, cualquier amenorrea de una mujer sana que supere los 3 meses es consecutivo, de forma consecutiva requiere la investigación y requiere descartar una insuficiencia ovárica prematura o cualquiera otra de las disfunciones ováricas. Siguiente, por favor. Recordar un poquito los síntomas de la menopausia que también estas mujeres los presentan: ojo seco, irregularidad menstrual, reducción de la libido, insomnio, fatiga, sofocos, aumento de peso, aumento en la frecuencia de la micción, incluso alteraciones del humor. Todo eso es parte de la misma clínica que ustedes van a ver en estas pacientes. Siguiente, por favor. El examen físico. Importante para poder orientar etiología. En las ginecólogas, en los ginecólogos, la orientación a ubicar al examen pélvico, el examen bimanual, encontrar una vagina atrófica, una palpación que no va usual o que no es la esperada para la edad de la mujer, todo eso ya nos va orientando sobre que tenemos ante nosotros una insuficiencia ovárica prematura. Eso más las características fenotípicas nos tiene que orientar también a buscar el causal, porque siempre tenemos que tratar de buscar el causal para no quedarnos con la palabra idiopática. Desde que ya tenemos una talla baja, por eso le traigo las fotos acá, desde que ya tenemos la talla baja, ya tenemos nosotros que hacer un examen físico un poco más detallado, desnudo idealmente. Si ya no se diga si tenemos un Turner clásico con el cuello alado, la deformidad de los codos, el linfedema, las tetillas que están separadas, la línea de crecimiento del cabello, las orejas, la implantación, todo eso tenemos que tenerlo como dentro de nuestra memoria para que nosotros podamos hacer un diagnóstico lo más cercano a la causa y que podamos ofrecerle un tratamiento completo. Si ya tenemos alteraciones en el cuello, bocio, sexostalmo, alteraciones propias del rostro, eso hay que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, en el examen físico no solo nos vamos a detener a ver una ultrasonografía de ovario o de útero, vamos a tratar de hacer un completo, un continuum, cuerpo, el examen físico completo contra todos los métodos de imagen. Importante este punto. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de la hormona antimuleriana, como habíamos dicho, la encargada del reclutamiento y la selección de los folículos que van a llegar a ser en alguna de las fases un folículo maduro. El nosotros tener presencia de hormona antimuleriana nos tiene que hacer pensar que hay folículos disponibles. Entonces, un punto de corte de 2.16 o más nos hace pensar que podemos tener de 15 o más folículos disponibles para crecer. Si tenemos una hormona antimuleriana menor de 0.42 o 0.42, ya el número es menor de 5. Y si tenemos menos de esto, 0.33, se considera que ya no hay folículos. Esto nos sirve mucho para tamizar a aquellas pacientes que tienen probabilidad de crecimiento folicular. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son las complicaciones de todo esto? Que al final quizás es lo más importante a la hora de decirle el pronóstico al paciente. ¿Por qué nosotros vamos a decidir tratar? ¿Cómo vamos a tratar? Es para evitar todo esto. Los pacientes que tienen insuficiencia, las pacientes que tienen insuficiencia ovárica prematura tienen alto riesgo y muy incrementado de disfunción endotelial. Y ello conlleva a una enfermedad cardíaca y coronaria temprana, además de alteraciones de la densidad ósea, con eventos seguros en osteoporosis y fracturas por osteoporosis, incremento de la mortalidad por todas las causas cardiovascular, disminución del bienestar general y sexual, trastornos de ansiedad, depresión, somatización, estrés psicológico. Esto deteriora no solo la calidad de vida, sino la expectativa de vida, y eso debe de ser causal de investigación para poder hacer el mejor tratamiento o el más adecuado, que también es complicado tratar estos casos. Siguiente, por favor. Que si podemos lograr un embarazo en pacientes que tienen insuficiencia ovárica prematura, que es una pregunta muy frecuente, porque son mujeres jóvenes, muy probablemente la mayoría en edad fértil, extremadamente escaso. Sin embargo, porque la irregularidad menstrual que tienen no nos permite tener fertilidad, sin embargo, se considera que hay aproximadamente 5% de estas pacientes, más que todas las que tienen causas idiopáticas, causas desconocidas, que pueden tener una función ovárica
intermitente, ¿verdad? Que no es permanente la insuficiencia y que estas pueden llegar a tener chance de tener un embarazo espontáneo con todo y sin mayores complicaciones tener un bebé. Pero es un porcentaje bien pequeño y depende, como le digo, principalmente de la causa y el momento del diagnóstico. Siguiente, por favor. Otra de las preguntas que se pueden hacer es si es irreversible o no es irreversible. El estado menopáusico en una insuficiencia ovárica prematura puede que no sea permanente y eso tenemos que tenerlo bien claro porque no a todas las vamos a tachar en la misma bolsa. Depende del diagnóstico, en el momento del diagnóstico, la causa subyacente, depende de la terapia del abordaje, depende si hubo una orientación o una consejería para fertilidad. Todo eso depende de qué tanto puede haber un buen pronóstico. Se considera que el 25% de estos pacientes que tienen insuficiencias ováricas prematuras que ovulan, alguna de ellas, 5 al 10% podría concebir. Esta podría ser reversible y más que todo en aquellos panoramas de amenorreas secundarias. Quizás las amenorreas primarias no sean parte de este pronóstico, por lo mismo que hay digenesia gonadales puras. ¿Qué nos sirve o qué nos ayuda para orientarnos si esto es reversible o no? Básicamente, los niveles de FSH, los niveles de estradiol y de inhibina, esto nos predice qué tanto nosotros vamos a tener de reversibilidad en el cuadro. Asimismo, a estas pacientes se les recomienda que tengan alguna asistencia, consejería, al menos en técnicas de reproducción asistida, y las mayores tasas de fertilidad exitosa se han visto con ovocitos donados. Siguiente, por favor. Ya cayendo en la parte más polémica de este tema, vamos a hablar un poco de la terapia de reemplazo hormonal. Vamos a decir que lo más importante en la terapia de reemplazo hormonal, porque me estoy metiendo en un tópico difícil, controvertido, que tiene muchísimos estudios y poco consenso, no se ponen de acuerdo ni las grandes autoridades cómo deberíamos de hacerlo de la manera correcta, a quién sí, a quién no. Entonces lo más importante, aparte de todo lo que les he venido explicando, de hacer el diagnóstico conscientemente, de tratar de acercarse a la causa de base o a la causa etiológica más cercana, es la consejería y el soporte que le podemos dar a los pacientes para explicarles no solo lo que tienen, sino también cómo lo vamos a abordar. ¿Cuál es el objetivo? Minimizar las secuelas del hipogonadismo. ¿Cuáles? Todas las que nosotros ya sabemos que son parte de los estrógenos bajos a nivel de masa ósea, a nivel de enfermedad cardíaca coronaria. Entonces se considera que una terapia estrógeno-progestina a niveles fisiológicos puede ser una terapia convencional adecuada. Sin embargo, se considera que el reemplazo hormonal debería de ser prescrito únicamente de las hormonas que tenemos deficiencias, porque de repente no todas las mujeres van a requerir todo el tipo de reemplazo hormonal. Siguiente, por favor. ¿Qué podemos incluir nosotros? Idealmente, administrar estrógenos bioidénticos, también se pueden no bioidénticos, y progestinas a dosis pequeñas, norgestrel y progesterona. Normalmente, no todas las mujeres requieren todos los tipos de reemplazo, aunque sí van a haber algunas que requieren incluso reemplazo androgénico, que es muy controvertido en el uso en las mujeres, y que la deficiencia de estrógeno es el déficit que va a ser como el primero y el más evidente porque es como la marca de la insuficiencia ovárica. Y esa quizás es el primero que vamos a valorar reemplazar. Excepto, y esto está subrayado con rojo, si tenemos nosotros claras contraindicaciones de reemplazo hormonal con estrógenos, no deberíamos de hacerlo. Siguiente, por favor. ¿Qué se considera que puede ser un tipo de terapia de reemplazo en estrógenos? Se considera que se pueden lograr niveles de estrógenos fisiológicos con un estradiol micronizado 1 a 2 miligramos diarios o estrógenos conjugados 0.625 a 1.25 diario. El problema de estos es que por ser vía oral tienen fenómeno del primer paso hepático. Entonces, esto tiende más a aumentar el riesgo de tromboembolia. Entonces, de alguna u otra manera, sí es un tópico a considerar en pacientes que tienen cierto riesgo alterado, digamos, más riesgo de tener un evento de estos. Y por eso es que muchas veces no se apoya
al 100% el hacer un reemplazo hormonal oral y se prefiere algunos consensos, por ejemplo, los consensos del Cochrane dicen mejor utilizar estrógenos transdérmicos. A esta parte nosotros podemos adicionar un ciclo de progesterona, podemos hacerlo en aquellas mujeres que queremos preservar el endometrio porque andemos buscando un posible efecto benéfico para un embarazo futuro. Podemos ocupar progesterona micronizada, 200 miligramos diarios o acetato de hidroxiprogesterona, 10 miligramos entre los 12 a 14 días al mes, si nosotros también andamos buscando un embarazo. Siguiente, por favor. No es recomendable la terapia de reemplazo hormonal en ninguna paciente que tenga antecedentes de cáncer de mama y ovario o familiares en primer grado, que esté lactando, porque eso puede darle ictericia al bebé o puede aumentarle el tamaño de las mamas. Y es en casi todos los consensos, solo en uno leí que no, que la terapia de reemplazo hormonal debería de ser parada a los 50 años. Cuando nosotros tenemos una paciente con reemplazo hormonal, entre más tiempo lo tengamos, de alguna u otra manera, al acercarnos a los 50 años, el beneficio disminuye y el riesgo aumenta, solo por el hecho de la edad, aunque le pongo en asteriscos, porque sí una literatura le decía que es personalizado, que es individual el hecho de que nosotros digamos, vamos a prolongarle la terapia de reemplazo hormonal a esta paciente después de los 50, pero la gran mayoría de los consensos dice que se debe de detener. Los pacientes deben de ser educados a entender esto, que la terapia de reemplazo hormonal que vamos a dar joven después de los 50 ya no es lo mismo y que no debería de hacerse y de verse de la misma manera. Debido a la edad se incrementa el riesgo, ¿verdad? Cuando nosotros usamos terapia de reemplazo hormonal después de los 50, de cáncer de mama, de accidentes cerebrovasculares, de enfermedad cardiovascular. Entonces también nosotros tenemos un objetivo en esta terapia y no la podemos traslapar a algo que sea luego un mayor riesgo para el paciente. Siguiente, por favor. Hay que valorar, ¿verdad?, los potenciales riesgos y los beneficios según la población que vamos a tratar. Se considera que las pacientes más jóvenes antes de la menopausia, antes de la edad de la menopausia natural, van a tener menor riesgo cardíaco y menor riesgo de cáncer. Pero esto también es bien discutible. Hay que hacer el caso individualizado, hay que preguntar mucho los antecedentes, hay que hacer un buen tamizaje, un buen examen físico, un buen examen clínico para no poder hacer un daño con la terapia. La terapia basada en estrógenos debería ser administrada y lo ponen en este artículo también hasta los 50 años, porque a esa edad ya se marca el inicio de la menopausia natural y ya no tendría sentido. Siguiente, por favor. A manera de conclusiones, no sé si ya me pasé, pero vamos a ir ya aterrizando un poquito. Vamos a decir que el gradual incremento de la ocurrencia de la insuficiencia ovárica primaria, la cual tiene un alto nivel de heterogeneidad, y esto es simplemente porque hay demasiados genes que lo causan y actividades biológicas tan variables como lo son vías de señalización intrincadas, alteraciones del metabolismo específicas, del desarrollo, alteraciones de la replicación y la reparación del DNA y de la respuesta inmune incluso, que lo hace complejo, muy complejo. Y esto hace que solo haya un pequeño porcentaje de los pacientes que nosotros pudiéramos explicarles la causa de por qué tienen insuficiencia ovárica prematura, y que la gran mayoría de pacientes no tenemos la causa y no podemos explicarles. Entonces, sin diagnóstico genético es bien difícil que nosotros tengamos una certeza de si el tratamiento es el correcto o no. Seguido, por favor, o el pronóstico del paciente. La siguiente. Entonces, reconocer el origen genético de la insuficiencia ovárica prematura nos podría suponer una gran ventaja, no solo para los pacientes, también para sus familiares, porque se podría hacer tamizaje a los miembros de la familia y esto nos podría a nosotros adelantar a las situaciones, ya que ya se tiene la causa genética señalada, ya nos podríamos adelantar nosotros, no solo con la asesoría, sino también con el tratamiento. Facilitar el inicio de la terapia de reemplazo hormonal cuando esté indicada y que ésta requiera menos, no solo reducción en la incidencia de complicaciones, sino también cuando se busca fertilidad, que tuviéramos un potencial de éxito mayor, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, esta parte todavía está corta y esta es la parte donde tendríamos que incidir en las investigaciones. Siguiente. Siguiente, por favor. En el futuro,
¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? Se está tratando de trabajar en células madre para poder hacer tejido ovárico, para ciertas mujeres que tengan alguna capacidad de fertilidad o alguna capacidad de mejoría por estos temas, pero todavía son experimentales. Mejorar el pronóstico y el potencial de la fertilidad lo más que se pueda es como para nosotros indispensable saber la causa y que si es aún más, si es genética de la insuficiencia ovárica prematura. Tenemos que hacer el entendimiento, ¿verdad? Que nosotros podamos conseguir a nivel de investigación también podría facilitarnos que demos una mejor guía y un mejor manejo a los pacientes. No se diga ya el conocimiento de nuevos genes, de vías que juegan un papel vital en el desarrollo de la insuficiencia ovárica, podría nosotros aportarnos conocimientos cruciales para desarrollar nuevas terapias, tanto en función ovárica como para conducir a nuevos fármacos que podrían ser con menos efectos secundarios. Siguiente, por favor. Y no podría faltar la educación, el tratamiento conservador, como decimos nosotros. La promoción y la prevención, estilos de vida saludables deben de ser promovidos en las mujeres con insuficiencia ovárica prematura. Todas las enfermedades del endotelio vascular empiezan ahí. Empiezan desde el momento que abandonamos un estilo de vida saludable y que nos dejamos ir en el torbellino de las enfermedades, de los hábitos deleterios a nuestra salud. La reducción de los factores de riesgo, las enfermedades cardíacas debe de ser promovido en estas mujeres, evitar fumar, hacer ejercicio de forma regular, tener un peso saludable, evitar alteraciones de la hipertensión y a ellas se les hace un chequeo cardiovascular anual obligatorio porque tienen alto riesgo de desarrollar problemas por la situación ovárica subyacente. Siguiente. Y para finalizar, la pieza central del tratamiento, el asesoramiento adecuado. Asesorar adecuadamente a la paciente en el momento del diagnóstico, acercarnos lo más que se pueda a una terapia de reemplazo hormonal que sea segura y que tenga mínimo riesgo y el apoyo psicológico en este uso de la terapia de reemplazo hormonal es básica para que nosotros podamos decir que la paciente va a tener no solo una calidad de vida buena, sino que vamos a mejorarle o vamos a mantener al menos la expectativa de vida con la que ella nació. Actualmente se están desarrollando más métodos de detección de la insuficiencia ovárica prematura, esperando ser más certero y más pronto el diagnóstico para un mejor pronóstico. Y creo que esa es la última. Me quedo con la siguiente. No sé si tienen preguntas, dudas. Gracias a usted, doctora. Hay felicitaciones para usted y una pregunta que dice, ¿la insuficiencia ovárica está vinculada a otros padecimientos como síndrome de ovario poliquístico, endometriosis? No. El síndrome de ovario poliquístico, si ustedes lo pudieran ver en la lámina, les va a quedar ahí la ponencia, se clasifican dentro de las disfunciones ováricas que tienen alta cantidad de estrógenos, hiperestrogénicas, y nosotros estamos hablando acá de hipoestrogénicas. Estamos hablando de dos clasificaciones distintas y justo en esa lámina, por eso lo traje a colación, porque muchas veces creemos que los estados hipogonadotropos, hipergonadotropos se confunden y no es lo mismo. Claramente estamos hablando de un estado de hipoestrogenismo en la insuficiencia ovárica y en el ovario poliquístico estamos hablando de un estado de hiperestrogenismo, que es totalmente diferente. Creo que la semana pasada tuve una buenísima charla de ovario poliquístico y ahí pues pueden volver a revisarla para que no entremos en esa confusión, que es una confusión de clasificación. Sí. Es importante saberlo distinguir, ¿verdad? Porque el abordaje erróneo puede ser muy amigo de un diagnóstico erróneo y correcto. Bueno, es totalmente opuesta la situación en este caso, ¿verdad? Así es, correcto. Un comentario adicional de mi parte, doctora, creo que el conocimiento de lo que es falla ovárica precoz no solo le compete al ginecólogo, sino que a todos los médicos que atendemos mujeres en algún momento, ya que podemos ser la primera puerta que la paciente toque y la detección temprana de este tipo de situaciones pueden conllevar a prevenir
todas estas situaciones tan graves con efectos cardiovasculares y metabólicos que la paciente puede tener si no le abordamos de una forma temprana. Repercusiones psicológicas e incluso psiquiátricas, trastornos del sueño, etcétera, que tienen que ver justamente con este déficit de estrógenos que la paciente tiene y también de progestágenos porque estamos hablando de una falla ovárica en sí, ¿verdad? Yo quisiera que usted nos hiciera algún comentario respecto al síndrome poliglandular autoinmune y su relación con falla ovárica precoz, doctora. Como decíamos en la ponencia, los dos principales que están asociados es el 1 y el 2, aunque el 1 es más común y nosotros lo podemos ver bastante en los hospitales, aunque no puedan tener los tres alteraciones hormonales, las 3 glándulas alteradas, se considera que ellos cada vez que van avanzando en la edad pueden ir ganando las glándulas y completar todo el síndrome, pero en ellas no solo nos tenemos que fijar, por ejemplo, en la insuficiencia suprarrenal y en la candidiasis mucocutánea o en el hipoparatiroidismo, sino que tenemos que buscar la parte de la disfunción ovárica. Y eso muchas veces no se mira en los hospitales generales y se va de lado. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que hacer, no solo como endocrinólogos, porque los endocrinólogos vemos los síndromes poliglandulares autoinmunes, nuestro enlace con el Hospital Nacional de la Mujer, que es donde nosotros trabajamos, y nuestro ginecólogo para poder tener una terapia de apoyo en la parte gonadal, porque no solo se trata de que vamos a sustituir nuestras hormonas, vamos a decir las hormonas endócrinas nuestras, sino también de no solo tener en cuenta la edad que tenemos del diagnóstico de este poliglandular autoinmune, sino también el pronóstico de su fertilidad o las expectativas de fertilidad que tienen estas pacientes. Ya si nosotros tenemos un tipo 2, un Addison completo, una diabetes tipo 1, estamos hablando de enfermedades con implicaciones más importantes, con reemplazos más importantes y que tienen la obligación también de buscar un hipogonadismo crónico en ellos. Y el apoyo del ginecólogo tiene que ser de la mano. Muchas veces nosotros hemos dicho, así como en el embarazo, ¿verdad? Que las clínicas CAR dentro de los hospitales generales para recordar la prevención de aquellas mujeres que tienen alto riesgo de salir embarazadas, lo mismo es acá. Nosotros estamos hablando de prevención cuando nosotros mandamos a una interconsulta con el ginecólogo para que nos descarte un inicio de insuficiencia ovárico precoz, cuando nosotros podemos empezar a hacerlo dentro de nuestros hospitales generales y luego mandarlo con el ginecólogo para que él nos apoye y que nos evalúe con su experticia también y apoye el reemplazo hormonal, porque el reemplazo hormonal es algo bien delicado. Sí, sin duda alguna. Hay una pregunta adicional aquí sobre, dice, ¿la mujer con insuficiencia ovárica precoz también tenderá a padecer otros trastornos endocrinológicos, como por ejemplo diabetes o hipotiroidismo o viceversa? Lo que pasa es que eso depende de la causa, ¿verdad? De la causa de la insuficiencia ovárica precoz, porque alguien que tenga una causa idiopática tiene el mismo chance de desarrollar diabetes que tiene una persona común y corriente, simple y sencillamente por su genética familiar, por su predisposición hereditaria o por sus hábitos de vida, ¿verdad? Entonces, claro, realmente no es que una cosa va a llegar a la otra, sino que es el contrario. Nosotros tenemos que afinar el diagnóstico etiológico de esta insuficiencia ovárica para poder dar un pronóstico. Por ejemplo, si ya nosotros estuviéramos hablando de un poliglandular autoinmune, es cuestión de tiempo que va a ir pasando los años y que se van sumando las otras endocrinopatías, pero se tiene que ver del lado contrario, se tiene que ver del lado de encontrar la causalidad de esa insuficiencia ovárica para poder hacer más que no solo un diagnóstico certero, sino también un pronóstico acertado, ¿verdad? De acuerdo, doctora, muchas gracias. Este es un tema que aparentemente resulta un poco difícil para la gente decir, ay, vamos a hablar de falla ovárica, qué tema más árido, pero realmente no. Vemos cómo la relación de una falla ovárica con todo el impacto que pueda tener en el metabolismo y en los órganos blancos de una mujer, no está de más conocerlas adecuadamente, ¿verdad? Si nosotros no hacemos una detección y un abordaje integral temprano en estas mujeres, vamos a tener problemas cardiovasculares en mujeres jóvenes que las puedan llevar a la muerte. Sabemos ahora que la tasa de infartos es incluso mayor en las mujeres que llegan a la edad media sin una protección cardiovascular adecuada que en la medianía de los hombres, en los que siempre un dolor precordial es infarto y en el caso de una mujer a los 50 años un dolor precordial es ansiedad. Así nos miran.
De igual forma, el impacto a largo plazo de una supresión de hormonas que puede conducir a una osteoporosis, a fracturas de columna y de cadera que pueden dejar serias minusvalías en los pacientes, pueden prevenirse tratando adecuadamente y de forma integral a las pacientes. De modo que este tema para nosotros es muy importante, doctora. Desde ya le agradecemos la profundidad con la que ha tocado el tema y toda la incidencia que ha hecho acerca de la lesión a órgano blanco y las repercusiones en la paciente. Tenemos un módulo importante por desarrollar, todo lo que tiene que ver con endocrinología y metabolismo. Desde ya le hacemos la invitación a compartir con nosotros una conferencia adicional. Pronto nos vamos a comunicar, que es diabetes gestacional. Creemos que no hay mejor persona que usted para desarrollarla y desde ya la estamos invitando, doctora. Hay una pregunta adicional aquí que dice, en cuanto al tratamiento de reproducción asistida en estas mujeres, ¿qué prestaciones hay en nuestro país? ¿Esto solo se puede hacer en lo privado o en los nacionales ya brindan este servicio? Sí, no, lastimosamente estamos en pañales, ¿verdad? De la parte de la terapia medicina reproductiva en general. Sí, la terapia de reemplazo hormonal, nosotros tenemos bastante dificultad en el hospital público, los hospitales públicos, ya no se diga técnicas de reproducción asistida, estamos a años luz, lastimosamente debemos de decirlo. La infertilidad en nuestros hospitales no es adecuadamente evaluada. Primero, porque no son programas fuertes, vamos a decir lo que es. Tenemos unas altas tasas de natalidad donde ellas opacan completamente la tasa de infertilidad en nuestros hospitales. No hay apoyo y eso es bien costoso. Nosotros tenemos en el hospital, porque nosotros tratamos con infértiles y todo, tenemos una parte del tratamiento en cuanto a la cirugía, videolasparoscopías, tratamientos de estimulación ovárica, etcétera, pero hasta ahí nos quedamos. No hay inseminación artificial, no hay in vitros, no hay otras técnicas de reproducción asistida, mucho menos van a haber bancos de óvulos o bancos de espermas que nosotros podamos echar mano, como en estos casos que necesitamos óvulos de buenísima calidad para poder hacer transferencias si es que vamos a hacer el embarazo en la misma paciente o va a ser un subrogado, que también puede ser otra opción, pero sí estamos en pañales en la terapia de reemplazo hormonal, ya no se diga en las técnicas de reproducción asistida, no tenemos mucho apoyo en esa parte, lastimosamente. En lo privado habrán sí clínicas que tienen alguna experiencia en esta parte, pero sí, pues lastimosamente carísimos, no son accesibles para todos los pacientes y en algún momento, ¿verdad? Sería buenísimo mejorar esta parte del tratamiento de la infertilidad a nivel de técnicas adicionales a nivel del sistema público. Esperamos verlo un día. Sí, doctora, gracias por los comentarios. En verdad, la medicina reproductiva necesita dar pasos más firmes y de avanzada en el país. Debe de estar relacionado definitivamente con nuestra tasa de natalidad, pero según nuestra encuesta nacional de salud, la tasa de natalidad ha bajado en el país, según nuestra última encuesta nacional de salud, que está a punto de presentarse ya el informe final y pronto vamos a tener colgada en la web la base de datos, así como el informe final de la encuesta en donde se refleja un drástico descenso de la tasa de natalidad. Creo que las técnicas de GIFT, ICSI y todo eso son una necesidad inminente para poderle ofrecer un servicio de calidad a estas pacientes que lo requieren porque las hay. Y estamos viendo que si la tasa de natalidad ha disminuido, probablemente haya problemas de fertilidad que ya no son tan infrecuentes como nosotros lo pensábamos. Y creo, por la percepción que tengo, que cada vez está siendo más frecuente en parejas jóvenes. De modo que las técnicas de reproducción asistida creo que han venido para quedarse. Y hay que ir pensando en ellas. Hay que ir pensando en ellas, no solo en lo privado. Con que tuviéramos un in vitro convencional, doctora. Yo creo que sí, un GIF. Bastante, aunque no tuviéramos mucho. O que no tuviéramos otro que es la intracitoplasmática, pero con tener una convencional y una inseminación artificial, yo creo que nos vendría genial. Sí, tiene toda la razón. Entonces, doctora, desde ya invitada a la próxima conferencia, pronto me comunicaré personalmente con usted porque esta actividad es organizada directamente de la dirección. Desde ya, más que bienvenida de nuevo al Instituto Nacional de Salud.
Es una alegría tenerla aquí y Igualmente. poder compartir con usted, doctora.